Hola chicos, bienvenidos un día más, una semana más, espero que estéis bien y además gracias a Fisiocrem que está patrocinando este directo, que nos echa una mano y que hace real que nosotros vamos a hacer tantos vídeos al mes y a la semana, pues les queremos mandar un beso desde aquí. Estamos en esta posición y nos vamos a ir ahora a las cervicales, ¿vale? Que va a ser el siguiente ejercicio de masaje y de técnicas de masaje que os voy a describir. Bueno, veo que hay gente por aquí escribiendo. Recordar que luego, pues si me decís, oye, pues venga, dime el masaje que harías para una tendinitis. Bueno, pues se puede ver, ¿sí? Si es rapidito, os puedo dar las nociones, ¿vale? Espero que lo estéis pasando bien y os esté gustando el show, porque esto al final es entretener un poco y hacer un poco de escuela, aprender, ¿no? Ser inquieto. Yo estoy todo el día viendo YouTube, no de fisioterapia, sí de deportes, sí de cómo hacer una maceta, el otro día que quería plantar fresas. Bueno, pues son estas cosas que inquietos como vosotros seguramente pues os guste ver este tipo de técnicas. Venga, vamos a seguir con las cervicales. ¿Ahí estamos bien? Ahí estamos, genial. Venga, descalzamos, ahí estamos. Mirad, tema cervical. Hay mil maneras, ¿de acuerdo?, de sufrir, por decirlo de alguna manera, un dolor cervical, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a poner así. Eso, perfecto. Entonces, muy importante poder trabajar el cuello. Hay gente que tiene el cuello así y no puede meter la mano en el cervical. Con una pantalla de estas que tengo yo, pues cojo y digo, pues te quiero aquí, así. Te quiero un poquito más abajo. ¿Para qué? Para poder entrar con la mano, ¿vale? Siempre hay que trabajar dorso cervical. Vamos a empezar a trabajar por aquí y luego nos vamos a ir por allí. Déjame que esto, a ver, un segundito, levanta. Vamos a hacer un movimiento rápido, ¿vale? Y así nos sirve para explicarlo. Las cadenas mejor fuera, chicos. Esto se nos ha colado, ¿de acuerdo? Pero mejor fuera, ¿por qué? Por la sencilla razón de que cuando estés moviendo las manos y estés dándole caña al cuerpo no te tienes que encontrar con nada metálico. A veces algunos pendientes incluso también digo, oye, vamos a retirarlos. Entonces, ¿cómo empezamos todos los masajes? Empezamos por roce superficial. Empezamos diciéndole al cuerpo, oye, podemos pasar, es una zona súper sensible, es el cuello, la cabeza está aquí, la cabeza de alguna manera alberga un poco el control de todo. Entonces, no es lo mismo un masaje de pie, que te dan un masaje de pie y estás ahí alejado, que empezar a tocar un cuello, ¿eh? Hay sensaciones de carne de gallina, que se llama, que te dan escalofríos, gente que tiene mucho dolor, mareos, se encuentran de aquella manera, pues hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Tocando un cuello. Entonces el cuello va directamente enlazada con lo que es la dorsal, con el hombro, con la cervical por delante. Es muy complejo dar una buena terapia cervical. Yo os voy a explicar 4 técnicas para hacer un buen masaje cervical, roce superficial, manos, ¿vale? Las manos relajaditas, eso es. Muy bien, así, despacito, durante 5 minutitos. Una vez que ya hemos hecho 5 minutos, aquí están las escápulas, las estáis viendo, ¿de acuerdo? Estos huesitos, y aquí lo que es la columna. Vamos a hacer una de dedos reforzados, pasando y saliendo por el hombro. Pasamos al lado, despacito, 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 dedos reforzados, no es talón de la mano reforzado, es dedos reforzados. ¿Para qué? Para empezar a ver qué tenemos aquí. Si tenemos mucho dolor, muchas veces sin reforzar la mano, directamente hay que empezar, porque no puedes entrar más fuerte de lo que el cuerpo te lo permite. Entonces, 3 o 5 minutos aquí. Parece que solo estoy haciendo dedos. Mi dedo gordo, mi pulgar también está trabajando. Ahora lo vais a ver por el otro lado, ¿vale? 3-5 minutos pasando por la dorsal y saliendo por el hombro, ¿vale? Mirad, me pongo a hablar y se me olvida moverme. Yo no me muevo así en consulta. En consulta voy a hacer 10 segundos. En consulta yo estaría trabajando así, con este movimiento. ¿Qué me dice la gente? Víctor, es que estás bailando todo el día. Digo, claro, porque es que si no, pues mi energía pues se consume en los brazos. Entonces, aquí refuerzo dedos, utilizo talón de la mano y pulgar. Ahí es poco, ¿eh? Que mucha gente se concentra solo en un poco la estrategia que está haciendo, o con un dedo que tal. Mirad, con un dedo pasamos por todo lo que son las dorsales, romboides,
todo lo que son, también aquí llegamos a tocarlos, toda la musculatura que ya empieza a insertarse en la cabeza, rollo esplenio, rollo con el pulgar derecho, con el pulgar izquierdo en este caso, estamos tocando infraespinoso, salimos por el supra y englobamos con la mano, ¿vale? Entonces, este movimiento es la leche es muy bueno, para hacer como primera opción, ¿de acuerdo? Trabajo con mano, trabajo con dedo, y luego el talón de la mano acaricia el hombro, toda la parte del deltoides. Perfecto. Y ya cuando hemos ablandado un poquito, hemos detectado dónde va, dónde no va, cómo se encuentra, cómo no se encuentra, podríamos hacer técnicas un poquito más potentes. Técnicas un poquito más potentes sería dedos reforzados con talón de la mano, que no es lo mismo que esto, es esto, minencia, tenar, hipotenar, para hacer un poquito de más fuerza. ¿Que queréis hacer más fuerza aún porque notáis que aquí hay zonas que merece la pena trabajar? Lo que vamos a hacer es un pulgar reforzado, técnica muy potente porque el área de presión se limita a solo el dedo y va reforzado por el peso de todo el brazo y la incidencia del dedo pulgar. Entonces, es bastante potente, 3 líneas de acción o 2, como queráis, pero con tranquilidad, porque lo suyo es, yo trabajo, cuando necesito meter esta técnica, me desplomo encima del paciente, intento no hacerle mucho daño, pero va ahí, ¿vale? Para aprovechar esta posición y no saltar aquí o saltar aquí, que es lo que vamos a hacer, puedes trabajar todo lo que son el infraespinoso y todo lo que son serratos desde esta posición. Entonces puedes hacer pulgares reforzados, pero te vas un poquito, te desgravitas. Aquí yo te diría que lo hagas con pulgar reforzado muy suavecito. Y es pasar directamente por debajo de la cresta, por debajo de la espina de la escápula. Ahora lo voy a hacer allí para que lo veáis bien, ¿vale? Con un ritmo como estáis viendo. Y siempre abrazamos el hombro. Siempre abrazamos el hombro y volvemos con manos suaves. Arrancamos, entramos. Esta es la espina. Esta es la escápula, entramos con 3 direcciones vectoriales, aquí, ¿vale? Abrazando el hombro, 3 direcciones, pasando el dedito por aquí y por aquí. Lo hago desde aquí para que lo veáis. Empezamos más inferior, sin salirnos de la escápula, y llegamos hasta el hombro. Pasamos a la mitad de la escápula es esto, aquí está la espina, aquí termina la escápula, aquí termina espina y ángulo inferior. Por la mitad, abrazamos, por arriba, abrazamos. Técnica bastante potente en la que ya habríamos trabajado todo lo que es la zona paravertebral dorsal, dándole un toquecito a todo lo que es trapecio, lo que es la musculatura extensora del cuello que ya empieza a nacer por aquí, ¿de acuerdo? Y un poquito de hombro. Nos vamos a pasar a trabajar desde la zona contralateral todo lo que es serrato, ¿de acuerdo? Entonces esto con la crema que tengo va bien. Y ganchar, es una técnica de gancheo. Nos metemos por debajo de la escápula, tiramos. Nos metemos por debajo de la escápula y tiramos. Súbeme bracito aquí. Eso es, relaja un poquito, lo suyo es quitar suje, ¿de acuerdo? Pero aquí, pues bueno, ya sabéis que YouTube, la desnudez no le gusta mucho y aquí con pies de plomo. Cogemos por debajo de la escápula, con esta podemos frenar para que la escápula frene y vayamos por debajo, tocamos subescapular y empezamos a tocar serrato. Esto es una maravilla de técnica, para la gente que tiene dolores ya no solo cervicales, sino el hombro que se les va hacia adelante, se les va hacia atrás. Trabajaríamos en oblicuo al hombro contrario. Técnicas para cervical puramente dichas, ¿no? Siempre la gente dice, trapecio. Bueno, el trapecio muchas veces no tiene que ver con nada y es todo problemas asociados que hacen que luego duela el trapecio. Voy a subir un poquito porque la posición, cuando doy un masaje dorsal, lumbar o en la pierna, es tener la camilla un poco más baja porque te tiras, ¿de acuerdo? Para trabajar la cervical no necesito tanta fuerza y sí lo que me pide el cuerpo, por lo menos a mí, es tener más cerca al paciente, por eso lo subo un poco, Entonces, técnica por antonomasia, que me encanta, pues podemos frotar así un poquito, manos en tubo, voy a exagerar el movimiento como si estuviésemos haciendo un truco de magia,
bailando. Cogemos y tiramos para un lado y tiramos para otro. No hacemos así, solo porque si no los brazos te quedas sin ellos. Entonces arrancas desde el hombro, coges el cuellito, arrancas y vas moviéndote. Eso es. Con cariño, con tranquilidad, moviendo técnica para un cuello cervical. Parece que no, pero ya estás haciendo fuerza, ¿de acuerdo? Y generando relajación en todas las fibras que nacen de abajo y van hacia el cuello. Eso. Perfecto. Una vez que hemos hecho esto, podemos hacer un poquito en estas regiones donde se acumulan muchos dolores, talones de la mano. Talones de la mano es este movimiento, ¿vale? Me vais a ver que muevo la cadera, pero es que al final es que si lo haces bien, al final acabas bailando salsa, como el que dice. Te pones siempre dejando, nunca apretamos las vértebras, y entro, salgo. Mirad, eso es. Culete para un lado, culete para el otro, ¿vale? Veis sobre todo mi mano izquierda, que es la que se puede ver más. Eso es. Nos dejamos caer. ¿Habéis visto que no estoy totalmente recto? No estoy aquí haciendo esto, sino que doy un paso atrás, me dejo caer y ya con el peso de todo mi cuerpo, lo único que tengo que hacer es mover de izquierda a derecha. Tenemos que tener otra cámara para enseñar los pies. El próximo día la ponemos, ¿vale? Y de izquierda a derecha, 3-5 minutos, tranquilamente, para trabajar la cervical. Isa, ¿me estoy pasando? Está bien. Isa tiene mal el cuello, un pequeño accidente de tráfico, se puede contar, ¿no? Sí. Tuvo un golpecillo y tal, y la han estado tratando. Y entonces, esto no le va a venir mal. Siempre que la trato, luego la digo después de los vídeos. Oye, mira esto, que tienes que te está de aquella manera. Entonces, bueno. Técnica de entretiempo, lo que estoy haciendo. Hay veces pues que lo hago efectivamente mientras hablo con el paciente o me lío, que es simplemente pues pulpejos de dedos, dar masaje en lo que es los hombritos. Técnica muy potente para barrer la cervical, pulgar reforzado. Ya hemos hablado de esta técnica. 3 líneas vectoriales, una puede salir de C6, C7, otra de T1 y otra de T2. Siempre por encima de la espina, ¿de acuerdo? De la espina de la escápula, que es esta. Entonces serían las 3 líneas de acción, 1, 2 y 3. ¿Cómo lo hacemos? Salimos desde la dorsal, ¿de acuerdo? Un poquito más abajo, te puedes meter en T4 tranquilamente, ¿de acuerdo? Reforzamos, nos dejamos caer y nos vamos abrazando. Eso es. Reforzamos, nos dejamos caer y abrazamos. Lo hago sin esta mano. Esta mano marca la direccionalidad, la sensibilidad, el trabajo, y esta es la que hace el empuje, ¿vale? 3-5 pasadas. 3-5 pasadas totalmente horizontal, ¿de acuerdo? En T1, T2, hasta el acromion, y en C5, C6, arrancamos aquí, y en cuanto salimos reforzamos y nos metemos, o directamente nos metemos con la mano aquí abajo y reforzamos. Cuando tenéis dolores de estos que giras la cabeza, te da un dolor por aquí, haces eso, testas el dolor, luego haces esta estrategia, vuelves a testar y ha caído en el 90% de los casos si lo has hecho bien. Entonces es muy buena técnica que a mí me gusta mucho. Se pueden utilizar técnicas nudillares, ¿de acuerdo? Técnicas nudillares de ida y ven, como hemos hecho antes con los talones de la mano, pero metiendo los nudillos, en el que sería este movimiento. Este movimiento sería, ¿vale? Estamos trabajando con nudillos, cuando hay una musculatura bastante potente. Podemos reforzarla y verla. Y luego, por antonomasia, algo que nos ayuda a detectar dolores y que relaja mucho y que ayuda, bueno, a dar un dinamismo al masaje es el carrusel de dedos, ¿de acuerdo? Como estáis viendo, es de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Cuando esto lo haces durante mucho tiempo, pues ya te sale automático. Entonces sería, puedo arrancar carrusel de dedos aquí fuera, ir para adentro, o incluso cambiar el sentido, ¿de acuerdo? Y estar ahí durante 3-5 minutos. Estos dos dedos se estabilizan y lo que hacemos es ese movimiento, como si estuviese tratando un cuello ahora mismo. ¿Vale? Para cerrar, como os he dicho, podríamos hacer alguna estrategia de inhibición suboccipital dándole la vuelta, pero muchas veces para cerrar
O para trabajar cervical alta, simplemente pinzando y resbalando, haciendo una llave de tubo, pues nos puede venir muy bien. A mí me gusta terminar siempre con un poco pues de frote superficial, roce superficial y terminando en la suboccipital, enganchándome en la suboccipital para detectar esa tensión. Muchos masajes cervicales los termino dando la vuelta, tratando toda la parte anterior del cuello y haciendo una inhibición en la musculatura suboccipital, ¿de acuerdo? Porque hay muchos músculos que llegan y que gobiernan la posición del cuello y que hace que haya desequilibrios a nivel dorsales. Entonces, un poco de frote superficial, un poco de roce superficial para terminar, secar bien la espaldita, ¿de acuerdo? Porque el aceite es bueno, pero mucho aceite pues puede obstruir el poro. Y con esto habríamos terminado nuestro masaje cervical. Cervicalgia para relajar un poquito una cervical. Técnicas potentes hemos utilizado en dorsales, en cervicales. ¿Ves? Ahora se ha secado muchísimo lo que os comentaba antes. Si queréis trabajar una estrategia ahora de un punto, pues sería el momento y no con tanto aceite. Hasta la próxima y más allá.